El pecado oculto es como una sombra que se desliza silenciosamente en nuestra vida espiritual, a menudo, sin que nos demos cuenta. Nos encontramos orando, pidiendo a Dios ayuda, guía y paz, pero sentimos que nuestras oraciones no son escuchadas, que algo bloquea esa conexión profunda con Él. ¿Alguna vez has sentido que, por más que pides, parece que el cielo permanece en silencio? No es que Dios no quiera responder, sino que muchas veces existe un obstáculo invisible que impide la transmisión de nuestras oraciones. Este obstáculo, aunque no siempre es evidente, se encuentra en los rincones más profundos de nuestro ser. Es el pecado oculto, ese pecado que a menudo ignoramos, pero que sin embargo tiene el poder de bloquear todas nuestras peticiones. Este pecado no es necesariamente algo grave o manifiesto. Puede ser un rencor guardado, una falta de perdón o incluso una mentira que hemos creído acerca de nosotros mismos o de los demás. Es un pecado que se esconde bajo la superficie, que no siempre se muestra en nuestras acciones, pero que, al igual que una raíz venenosa, afecta la salud de nuestra alma. En estos momentos, la pregunta es, ¿cómo podemos sanar este bloqueo? ¿Cómo podemos restaurar nuestra relación con Dios cuando el pecado oculto parece impedir que nuestras oraciones lleguen a Él? La respuesta está en el reconocimiento, el arrepentimiento y la apertura de nuestro corazón. Es un proceso gradual pero profundamente transformador. Cuando nos acercamos a Dios, debemos hacerlo con la disposición de dejar atrás todo aquello que nos separa de su gracia. La palabra de Dios es clara en cuanto a la necesidad de un corazón puro. Si en tu corazón guardas iniquidad, el Señor no te escuchará. Salmo 66:18. Este versículo nos invita a reflexionar sobre las cosas que podemos estar ocultando en nuestro corazón y cómo ellas afectan nuestra relación con Dios. Pero ¿qué sucede cuando hemos acumulado tantas sombras en nuestro ser que ni siquiera sabemos por dónde empezar? Aquí es donde el arrepentimiento se convierte en un acto liberador. El arrepentimiento no es solo un reconocimiento de nuestros errores, sino un cambio profundo en nuestro ser, un regreso al amor incondicional de Dios. Un santo, cuya vida refleja perfectamente esta transformación, es San Agustín. En su juventud, San Agustín vivió una vida llena de placeres mundanos y deseos egoístas. Sin embargo, cuando llegó a comprender la profundidad del amor de Dios, reconoció que su vida había estado dominada por el pecado oculto del orgullo y la autosuficiencia. En su famosa obra, Confesiones, Agustín nos relata cómo tras años de lucha interna, finalmente se entregó completamente a Dios. En un momento de desesperación, escuchó una voz que le decía, «Toma y lee». Al abrir la Biblia, encontró la respuesta a su vida, una invitación al arrepentimiento y a la transformación. Esta historia nos enseña que, aunque el pecado oculto pueda estar profundamente arraigado, siempre hay esperanza de sanación cuando nos entregamos con sinceridad a Dios. Podemos orar pidiendo a Dios que nos muestre cualquier pecado oculto que necesite ser sanado. Señor, hoy vengo ante ti con un corazón humilde. Reconozco que hay cosas que he guardado en lo más profundo de mi ser, pensamientos y emociones que no he entregado a tu voluntad. Te pido que ilumines esos rincones oscuros y me ayudes a liberar todo lo que me aleja de ti. Ayúdame a perdonar a quienes me han herido y a perdonarme a mí mismo. Que tu Espíritu Santo me guíe hacia una vida de paz y reconciliación. Amén. Esta oración puede ser un primer paso hacia la liberación. Una invitación a mirar dentro de nuestro corazón y descubrir las áreas que necesitan la sanación de Dios. El pecado oculto no tiene poder cuando somos valientes al enfrentarlo con la luz del Espíritu Santo. Pero además de la oración, necesitamos practicar la humildad y la apertura para recibir la gracia de Dios. Cuando nuestros corazones se abren completamente a Él, nuestras oraciones no solo son escuchadas, sino que se convierten en un puente hacia la restauración. Como dice la Escritura, la oración del justo es poderosa y eficaz. Santiago 5:16. Esta es una promesa que debemos recordar en los momentos de dificultad espiritual. El justo no es el perfecto, sino aquel que reconoce su necesidad de Dios y se vuelve a Él con sinceridad. Así,
A medida que nos acercamos a Dios con humildad y arrepentimiento, comenzamos a ver cómo nuestras oraciones se vuelven más efectivas, más profundas, más conectadas con su voluntad. El pecado oculto ya no tiene poder sobre nosotros, porque hemos entregado todo a Dios, confiando en su misericordia. Es importante entender que este proceso no es inmediato, pero es un camino de sanación que nos lleva a una relación más profunda con el Señor. La clave está en no rendirse, sino continuar buscando la pureza en nuestras intenciones y corazones. Si en algún momento sentimos que nuestras oraciones no son respondidas, podemos preguntarnos, ¿hay algo en mi vida que no he entregado completamente a Dios? ¿Hay algo que esté oculto? ¿Una pequeña sombra que me impida recibir su gracia? Estas preguntas nos ayudan a reflexionar y, si es necesario, tomar un momento para hacer un examen de conciencia. Como en la vida de San Agustín, es en la sinceridad y el arrepentimiento donde comienza la verdadera transformación. El pecado oculto no es algo que siempre podamos ver de inmediato. Al igual que una grieta en una pared, está oculto a simple vista, pero con el tiempo su presencia se hace evidente, afectando la estructura completa de nuestra vida espiritual. En el caso de San Francisco de Asís, su vida fue transformada precisamente cuando reconoció el pecado oculto de su propio egoísmo. Al principio, San Francisco era un joven que vivía una vida de lujo, buscando gloria personal y la aprobación de los demás. Sin embargo, al encontrar a Dios en lo más profundo de su ser, se dio cuenta de que todo su bienestar, todo lo que había considerado importante, era en realidad un obstáculo para acercarse a la verdad divina. En su famosa conversión, se alejó de todo lo material y se entregó a vivir una vida de pobreza y humildad, buscando la santidad en lo más simple. ¿Qué podemos aprender de la vida de San Francisco? Su historia nos muestra que, a veces, los pecados ocultos no son acciones visibles, sino actitudes internas que tenemos hacia el mundo y hacia nosotros mismos. El orgullo, la autosuficiencia y el deseo de reconocimiento son pecados que muchas veces escondemos en lo más profundo de nuestro ser. San Francisco nos enseñó que solo cuando nos desprendemos de estas falsas seguridades, podemos realmente ver y escuchar a Dios en nuestra vida. El pecado oculto no siempre es el gran pecado que todos ven, sino más bien esos pequeños deseos del corazón que nos apartan de la voluntad de Dios. San Francisco lo entendió profundamente, y fue ese entendimiento el que lo llevó a la transformación. Cuando nos enfrentamos a nuestra propia vida, es fundamental preguntarnos, ¿qué actitudes ocultas podrían estar bloqueando nuestra relación con Dios? ¿De qué manera nuestras propias expectativas o el orgullo nos impiden abrirnos completamente a la gracia divina? En este camino de purificación, la oración juega un papel esencial. Es una herramienta que nos ayuda a liberar nuestro corazón de los obstáculos invisibles. La oración no es solo una súplica por algo que deseamos, sino una verdadera conversación con Dios, en la que nos abrimos a su voluntad y le permitimos mostrarnos lo que está oculto a nuestro interior. Una oración poderosa que podemos usar para enfrentar este pecado oculto es la de entrega y rendición total. Señor, vengo ante ti con un corazón sincero. Reconozco que hay pensamientos, deseos y actitudes que no te he entregado completamente. Te pido que me ayudes a ver lo que está oculto en mi interior, lo que me impide vivir en plenitud contigo. Libérame de todo egoísmo, de todo juicio y de todo orgullo. Ayúdame a vivir con humildad y aceptar tu voluntad, aunque no siempre la entienda. Que tu Espíritu Santo me guíe en este camino de purificación. Amén. Esta oración nos invita a reconocer lo que está oculto en nuestra alma y pedirle a Dios que nos ayude a transformarlo. Como San Francisco, debemos buscar la sencillez en nuestras vidas, alejándonos de todo lo que nos aleja de la verdadera humildad. En la vida de San Francisco también podemos ver cómo la pobreza espiritual se convierte en una forma de enriquecerse en el amor de Dios. Al renunciar a las riquezas materiales, él encontró una riqueza que no puede ser medida por el mundo, una relación íntima con su Creador. Esta relación fue posible precisamente porque se liberó de los obstáculos internos, como el deseo de fama o poder,
que antes habían oscurecido su visión de Dios. Del mismo modo, nosotros debemos liberarnos de esos deseos y permitir que el amor de Dios se derrame en nuestros corazones. Es en este vaciamiento de nosotros mismos donde Dios puede entrar y hacer su obra. Y a través de este proceso, nuestras oraciones empiezan a ser más sinceras, más profundas, más alineadas con la voluntad divina. Como dice la Escritura, el que se humilla será enaltecido. Este versículo es una invitación a la humildad, a reconocer nuestra debilidad y limitaciones, para que Dios, en su misericordia, nos pueda elevar. La humildad es la clave para desbloquear el poder de nuestras oraciones. Cuando nos acercamos a Dios con un corazón humilde, Él se acerca a nosotros con su gracia. Si alguna vez sientes que tus oraciones no son escuchadas, tal vez sea un buen momento para hacer un examen de conciencia. ¿Estoy siendo completamente honesto con Dios? ¿Hay algo en mi vida que todavía no he entregado a su voluntad? ¿Existen actitudes o deseos que me están impidiendo tener una relación más profunda con Él? Estas preguntas son herramientas poderosas que nos pueden ayudar a reconocer los pecados ocultos que están interfiriendo en nuestra vida espiritual. Dios nunca nos rechazará cuando nos acerquemos con humildad y arrepentimiento. Él siempre está dispuesto a perdonarnos y restaurar nuestra relación con Él. Si buscamos la paz interior, debemos estar dispuestos a hacer ese examen sincero y pedirle a Dios que nos libere de lo que nos está apartando de su amor. A través de la humildad, la rendición y la sinceridad en la oración, podemos comenzar a sanar las áreas de nuestra vida que están bloqueadas por el pecado oculto. No es un proceso fácil, pero es un camino de transformación que nos lleva a una relación más profunda y verdadera con Dios. Al igual que San Francisco, podemos descubrir que al soltar lo que pensábamos que nos daba seguridad, encontramos la verdadera paz y el verdadero propósito en nuestra vida espiritual. Cuando hablamos de cómo superar el pecado oculto, uno de los pasos más poderosos que podemos dar es aprender a liberarnos a través de la oración de perdón. El perdón es un acto profundamente liberador, que no solo restaura nuestra relación con los demás, sino que también abre el corazón a la gracia de Dios. Muchas veces el pecado oculto se esconde detrás de la falta de perdón. Podemos cargar rencores, heridos por otras personas o incluso por nosotros mismos, y esa carga bloquea nuestra capacidad de orar de manera efectiva. Es en el acto de perdonar que encontramos la verdadera sanación, pues el perdón no es solo un regalo hacia los demás, sino también hacia nosotros mismos. En la vida de Santa Teresa de Calcuta encontramos un ejemplo luminoso de cómo la oración y el perdón pueden transformar vidas. Ella, en su labor con los más pobres entre los pobres, constantemente enfrentaba la oscuridad, el sufrimiento y el dolor humano. Sin embargo, Teresa entendió que para llevar a cabo su misión con eficacia, debía liberar su corazón de todo resentimiento. Ella decía, no podemos amar a los demás sin perdonar. Esta afirmación es crucial porque en ella se refleja la esencia de lo que significa seguir a Cristo. Jesús, en su último aliento en la cruz, nos enseñó el perdón más grande. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Para perdonar, no solo liberamos al otro, sino que nos liberamos a nosotros mismos de la esclavitud del odio y del rencor. Este acto de libertad se puede comenzar con una simple oración. Señor, te doy gracias por tu infinito amor y misericordia. Hoy te pido que me ayudes a perdonar a aquellos que me han causado dolor. Te pido que limpies mi corazón de todo resentimiento y me des la gracia de ver a los demás con los ojos de tu amor. Esta oración no solo busca el perdón de los demás, sino también el perdón hacia uno mismo. Muchos de nosotros cargamos con la culpa, con las heridas de nuestro pasado, con los errores cometidos. Sin embargo, al igual que en el perdón hacia los demás, necesitamos perdonarnos a nosotros mismos para poder ser sanados. La misericordia de Dios es infinita, y Él está dispuesto a perdonarnos si acudimos a Él con un corazón contrito. Es necesario que entendamos que el perdón no significa olvidar lo que ocurrió,
sino liberarnos del peso que lleva esa memoria. No podemos seguir adelante si seguimos atados a las heridas del pasado. Al liberar nuestras cargas, nuestra capacidad de orar se renueva, pues ahora nuestras palabras fluyen desde un corazón limpio, sin bloqueos. De manera similar, Jesús nos enseñó a orar el Padre Nuestro, en el cual pedimos: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En estas palabras, vemos un llamado claro a la reciprocidad del perdón. Si queremos que nuestras oraciones sean escuchadas, debemos estar dispuestos a perdonar a los demás. Es un acto de obediencia a la voluntad de Dios, quien quiere que seamos canales de su amor y misericordia en este mundo. Además, el perdón nos permite restaurar nuestras relaciones, no solo con los demás, sino con Dios. Cuando estamos resentidos o enfadados, nuestras oraciones se vuelven vacías, porque no hay paz en nuestro interior. Pero cuando liberamos nuestras cargas a través del perdón, nuestra relación con Dios se vuelve más profunda, más sincera. Él ya conoce nuestro corazón y nos invita a liberarnos para poder ser transformados por su gracia. Una vez más, este proceso no es fácil y no ocurre de la noche a la mañana. El perdón es un acto de fe, un compromiso constante de liberar nuestro corazón de las sombras del pecado oculto. Pero como Santa Teresa de Calcuta, podemos encontrar la verdadera libertad al abrazar el perdón, porque solo en la libertad podemos vivir plenamente la voluntad de Dios. Estamos dispuestos a tomar este paso de perdón, liberando nuestro corazón de todo lo que lo pesa. Estamos dispuestos a permitir que Dios trabaje en nosotros para sanar esas áreas de nuestra vida que nos mantienen alejados de Él. Este es el camino hacia una vida de oración poderosa y transformadora, donde cada palabra se llena de la paz y el amor de Dios. Al perdonar, no solo sanamos nuestras heridas, sino que también sanamos nuestro espíritu, permitiendo que nuestra relación con Dios sea restaurada y que nuestras oraciones encuentren la respuesta divina que tanto anhelamos. La clave para superar el pecado oculto y desbloquear nuestras oraciones es entender el poder de la humildad. La humildad es una virtud que no siempre entendemos completamente, pero que tiene un papel crucial en nuestra relación con Dios. Muchas veces, cuando nos enfrentamos a bloqueos en nuestras oraciones, la raíz de esos bloqueos es una falta de humildad, un deseo subconsciente de control o la creencia de que podemos hacer todo por nosotros mismos. Es en la humildad donde encontramos la apertura para recibir la gracia de Dios. La humildad no es simplemente una actitud de modestia exterior, sino un reconocimiento profundo de nuestra necesidad de Dios en cada aspecto de nuestra vida. San Agustín, un santo que pasó gran parte de su vida buscando la verdad, nos da una lección profunda sobre la humildad. Antes de su conversión, Agustín vivió de manera egocéntrica, buscando la satisfacción en los placeres mundanos y el reconocimiento humano. Pero cuando se encontró con la verdad de Cristo, entendió que todo lo que había buscado en el mundo exterior era vacío sin la presencia de Dios. En su famosa obra, Confesiones, Agustín describe cómo, al rendirse ante la voluntad de Dios, experimentó una profunda transformación. Reconocer su propia insuficiencia y rendirse al amor incondicional de Dios le permitió ver más allá de sus deseos egoístas. Tú nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, escribió Agustín. Esta cita es un reflejo de la humildad que surge cuando dejamos de buscar fuera de nosotros lo que solo Dios puede darnos. Es un acto de rendición, de dejar ir nuestra lucha interna por el control y permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. En nuestra vida diaria, a menudo nos enfrentamos a desafíos que nos hacen querer tomar las riendas y resolver todo a nuestra manera. Pero, ¿cómo podemos tener la humildad para reconocer que necesitamos la guía de Dios en cada aspecto de nuestra vida? ¿Estamos dispuestos a soltar nuestro ego y confiar en su sabiduría divina? Cuando nos acercamos a Dios con un corazón humilde, nuestros bloqueos espirituales comienzan a desvanecerse. La oración, en este sentido, se convierte en un acto de humildad. No se trata de una lista de peticiones, sino de un espacio donde nos rendimos y le decimos a Dios: Señor, estoy aquí. Ayúdame.
te necesito. En este contexto, una oración poderosa para desbloquear nuestras oraciones y abrir nuestro corazón a la gracia divina podría ser: Señor, reconozco que muchas veces he intentado hacer todo por mí mismo. He luchado en mis propias fuerzas y he buscado respuestas en lugares equivocados. Hoy me postro ante ti, reconociendo mi debilidad y mi necesidad de tu guía. Ayúdame a caminar en humildad, a escuchar tu voz y a seguir tus caminos. Que mi corazón se abra a tu voluntad y que tu Espíritu Santo me transforme para vivir una vida más cercana a ti. Amén. Esta oración no solo busca liberar el corazón de los bloqueos, sino también preparar el alma para recibir la dirección de Dios. La humildad no es solo una actitud, sino una disposición continua a permitir que el Espíritu de Dios actúe en nosotros. La Escritura nos recuerda constantemente la importancia de la humildad. Jesús dijo en el Evangelio de Mateo: «Bienaventurados los humildes de corazón, porque de ellos es el reino de los cielos». Mateo 5:3. Este versículo nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos nuestra fe. ¿Estamos buscando la grandeza del mundo o estamos dispuestos a abrazar la grandeza de la humildad y la sencillez que Jesús nos muestra? Cuando nuestra oración se basa en la humildad, nuestras palabras se alinean más estrechamente con la voluntad de Dios. El orgullo y la autosuficiencia son las sombras que oscurecen nuestra relación con Él. El primer paso para sanar esos bloqueos es reconocer nuestras limitaciones y depender completamente de su gracia. En este proceso de humildad, la relación con Dios se convierte en una verdadera fuente de paz. Recordemos que, al igual que San Agustín, nuestra inquietud interna no se resolverá hasta que nuestra alma descanse en Dios. Esta paz es una paz que solo el Espíritu Santo puede ofrecer y se encuentra cuando dejamos de luchar por el control y permitimos que Él nos guíe. Al reflexionar sobre la vida de Santa Teresa de Lisieux, otra santa que vivió la humildad de manera ejemplar, encontramos una profunda lección de entrega. Ella vivió de manera sencilla, sin buscar grandes logros, pero su amor y devoción a Dios fueron su mayor testimonio. Santa Teresa entendió que la humildad no es solo un acto exterior, sino un cambio interior. Ella decía: «El amor lo vence todo». Este amor nace de un corazón humilde, dispuesto a entregarse completamente a la voluntad de Dios. La humildad, por lo tanto, no es una opción, sino una necesidad para que nuestras oraciones sean verdaderamente eficaces. Es cuando reconocemos nuestra dependencia total de Dios que Él puede trabajar poderosamente en nuestras vidas. La pregunta que debemos hacernos es: ¿estoy dispuesto a vivir en humildad y a depender completamente de la voluntad de Dios, o sigo luchando por controlar mi vida por mis propios medios? La respuesta a esta pregunta tiene el poder de desbloquear nuestras oraciones y abrirnos a una nueva profundidad en nuestra relación con Él. Cuando nos entregamos completamente a la voluntad de Dios, nuestras oraciones ya no son solo súplicas, sino conversaciones sinceras con nuestro Creador. Es en ese espacio de humildad que la gracia de Dios puede transformar nuestras vidas de manera profunda. Al reflexionar sobre el poder de la oración y la restauración espiritual, es fundamental recordar que la verdadera paz se encuentra cuando aceptamos la gracia de Dios y nos entregamos completamente a Él. En la vida de Santa Teresa de Ávila, vemos un claro ejemplo de cómo la vida de oración puede transformar incluso las almas más atribuladas. Teresa, una gran mística y teóloga, comenzó su vida espiritual como una joven llena de dudas y luchas internas. Pasó años buscando consuelo en las cosas del mundo, pero no fue hasta que se entregó completamente a Dios que comenzó a experimentar la profunda paz que solo Él puede dar. Ella enseñó que la oración no es un acto de simple repetición de palabras, sino una profunda comunión con Dios. Un momento de intimidad donde nuestras almas se abren completamente a su voluntad. En sus escritos, Teresa habla del camino de la oración, un proceso que va más allá de las formas externas y llega al corazón. La oración es un trato de amistad con Dios, una conversación, dijo ella, lo que nos invita a pensar: ¿estamos realmente conversando con Dios en nuestra oración o simplemente le presentamos una lista de deseos? Cuando nuestras oraciones se llenan de sinceridad, humildad y amor, encontramos que Dios no solo escucha, sino que responde. La clave está en el corazón que ora,
no en las palabras exactas que se pronuncian. Como dice la Escritura, el Señor está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan en verdad. Aquí se nos revela una verdad profunda. No se trata de orar de manera perfecta, sino de orar con un corazón puro, dispuesto a abrirse al Espíritu de Dios. Y para llegar a ese corazón puro, debemos ser valientes al enfrentar los pecados ocultos que pueden estar bloqueando nuestras oraciones. Cuando no somos honestos con Dios, cuando no permitimos que Él ilumine las áreas oscuras de nuestra vida, nuestras oraciones se ven empañadas por esas sombras. Santa Teresa sabía que la vida de oración no era algo fácil ni automático. Al igual que San Agustín, ella también tuvo que atravesar un proceso de conversión profunda, donde dejó ir todo lo que la alejaba de Dios. La lucha por la santidad es constante, pero la gracia de Dios es aún más constante y poderosa. Teresa no solo enseñó la importancia de la oración, sino también cómo esta oración puede restaurar nuestras almas. Ella recomendaba practicar la oración del corazón, un tipo de oración que va más allá de las palabras. Esta oración no requiere fórmulas complejas, simplemente nos invita a permanecer en la presencia de Dios, confiando en su amor y en su poder transformador. Este tipo de oración es especialmente importante cuando sentimos que nuestras oraciones están bloqueadas. A veces lo que necesitamos no son más palabras, sino un espacio silencioso donde podamos simplemente estar con Dios, reconociendo su presencia en nuestro corazón. Podemos orar de la siguiente manera: Señor, hoy vengo ante ti sabiendo que tú conoces lo más profundo de mi ser. Reconozco mis debilidades, mis luchas internas y mis pecados ocultos. Te pido que ilumines mi alma y me ayudes a entregar todo lo que me separa de ti. Ayúdame a ser honesto contigo, a abrir mi corazón y a confiar plenamente en tu gracia. Que tu Espíritu Santo me guíe en este camino de sanación. Amén. Esta oración es un acto de rendición, una invitación a dejar de luchar y permitir que la paz de Dios fluya en nosotros. En muchos momentos de nuestra vida, el pecado oculto se manifiesta en forma de ansiedad, de cargas emocionales no resueltas, de pensamientos que nos alejan de la paz. La clave para superar estos bloqueos es la rendición, el permitir que Dios se encargue de lo que no podemos manejar por nosotros mismos. Jesús, en el Evangelio de Mateo, nos dice: «Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar». Mateo 11:28. Esto es una invitación a abandonar nuestras preocupaciones, nuestros resentimientos, nuestros pecados ocultos y poner todo en las manos de Dios. La verdadera paz viene cuando confiamos en Él y le entregamos nuestras cargas. Pero ¿cómo podemos hacer esto de manera práctica en nuestra vida diaria? Un paso importante es el examen de conciencia, un hábito espiritual que nos ayuda a reconocer las áreas de nuestra vida que necesitan sanación. Al reflexionar sobre nuestras acciones y pensamientos, podemos identificar esos bloqueos internos y llevarlos a Dios en oración. Este examen no es un acto de autoacusación, sino un acto de apertura al Espíritu Santo, pidiéndole que nos muestre lo que necesitamos sanar. San Juan de la Cruz, otro gran místico, nos enseñó que la purificación del alma es un proceso necesario para acercarnos a Dios. La perfección consiste en la purificación del alma, decía él, y esta purificación es a menudo dolorosa, pero también es liberadora. Al igual que la limpieza de un recipiente, nuestras almas necesitan ser vaciadas de todo lo que no es de Dios para que podamos ser llenos de su amor y su paz. Esta purificación comienza con el arrepentimiento, pero también requiere que vivamos una vida de oración constante. No importa cuántas veces caigamos, lo importante es volver a levantarnos y acudir a Dios con un corazón arrepentido. Si luchamos con pecados ocultos, no debemos desanimarnos. En vez de eso, debemos recordar que la misericordia de Dios es infinita y siempre está dispuesta a restaurarnos. Es en su presencia donde encontramos consuelo, perdón y fortaleza para continuar el camino de la fe. Al final, la oración se convierte en el canal a través del cual recibimos esa gracia restauradora. Orar no solo es pedir, sino también estar en comunión con Dios, escuchando su voz y dejando que su paz nos envuelva. Con cada oración sincera,
nuestras almas se limpian, y los bloqueos espirituales que antes nos impedían avanzar comienzan a desvanecerse. Y así, paso a paso, llegamos a una mayor libertad en Cristo, viviendo en paz y experimentando la respuesta divina que siempre hemos buscado.